Son las Pichincha 7 con Universal. 40, son las 7:40, ahí estamos bien. Ya le estamos saludando cordialmente a Andrés Mideros, economista, ustedes lo conocen ya. Evidentemente, el análisis que a continuación desarrollaremos tiene que ver con esta denominada ley de contribución de apoyo humanitario para combatir la crisis derivada del COVID-19. Una pregunta que evidentemente le voy a hacer de cajón, Andrés. Debe llamarse de apoyo humanitario, de contribución humanitaria, cuando desde mi punto de vista y desde muchos, afecta a un gran sector de seres humanos, afecta, no los ayuda, los afecta. Buenos días, Andrés, buenos días, otra Buenos días, vez. Washington, Licenia y a todas y todos quienes nos siguen. Efectivamente, el Gobierno Nacional remitió el 16 de abril dos proyectos de ley en materia económica urgente. La Constitución, el artículo 140, establece que únicamente el presidente puede remitir proyectos de ley urgentes en materia económica y uno a la vez, con la excepción de cuando se está en estado de excepción, valga la redundancia, y tomando del estado de excepción que estamos por la emergencia sanitaria, el Gobierno Nacional envía dos proyectos de ley urgentes en materia económica. El primero es llamado Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del COVID-19, que tiene una serie de medidas que buscan recaudar recursos, se entendería, para poder atender la emergencia, pero creo que compartimos el criterio y lo vamos a revisar en detalle. Pero hay un segundo proyecto que se llama Ley Orgánica para el Ordenamiento de las Finanzas Públicas, que se envía conjuntamente con el anterior, haciendo uso de esta excepcionalidad del estado de excepción, pero que es un segundo proyecto que no tiene nada que ver con la emergencia sanitaria, sino que es básicamente una reforma al Código de Planificación y Finanzas Públicas, a poner una serie de reglas fiscales más bien que atan de manos al Estado para poder atender este tipo de emergencias, y que es innecesario en este momento, que más bien mete demasiado ruido frente a los objetivos reales que puede estar persiguiéndose para atender a la población en el momento que estamos viviendo. Economista Midero, buenos días. Efectivamente, sobre el segundo proyecto de ley que usted menciona, hay asambleístas que aseguran que lo que se está tratando con esta normativa es de que se apruebe en la Asamblea propuestas que ya fueron en su momento negadas y que no aportarían en mayor cosa a solucionar la situación económica generada por la crisis sanitaria. ¿Coincide usted con el criterio de varios asambleístas que se han expresado en ese sentido? Coincido, he leído en detalle este segundo proyecto de ley y efectivamente es una serie de reformas al Código de Planificación y Finanzas Públicas, que básicamente lo que se hace es reducir el rol de la planificación nacional, del sistema de planificación, atar la planificación a una serie de reglas fiscales desde el Ministerio de Finanzas, es decir, es regresar a una lógica en que primero fijo el presupuesto y en función del presupuesto veamos qué es lo que podemos hacer. Es una lógica, digamos, fiscalista de la política pública. Una familia, cualquier persona, normalmente un proceso económico lo que hace es buscar maximizar el bienestar que tiene la sociedad y claro, va en función de una restricción económica, de un ingreso, de un presupuesto, va avanzando, digamos, en una mirada. La lógica que le da, en cambio, desde el Código de Planificación y Finanzas Públicas es que todo el plan de desarrollo y demás estará sujeto a las reglas fiscales que se establecen. Inclusive sabemos que la condición económica y social, sanitaria que vive el país pone en riesgo una serie de metas del Plan Nacional de Desarrollo, que es obligatorio y sobre el cual tiene que rendir cuentas del Gobierno Nacional, y se establecen unas reformas que lo que permiten es también justificar por este tipo de incumplimiento de reglas fiscales, que no se pueda cumplir, digamos, esto. Y hay un tema que me preocupa a mí mucho, que es una disposición transitoria, la cláusula 21, que incluye las disposiciones transitorias, en la cual permiten al Ministerio de Finanzas ampliar el presupuesto sin límite cuando sean recursos necesarios para pagar laudos y sentencias de arbitrajes internacionales, lo cual llama profundamente la atención. O sea, finalmente es sin el control político de la Asamblea, si es que hay un laudo arbitral de inversiones, de derechos humanos, de lo que sea, el
Ministerio de Finanzas puede incrementar el presupuesto para hacer esos pagos al exterior, pero pone una serie de reglas fiscales para aumentar la inversión pública, para aumentar la capacidad que tiene el Estado de atender varias cosas. Y además es un proyecto de ley que pone que en 30, 60, 90 días el Ministerio de Finanzas entregará un sinnúmero de informes técnicos necesarios para su implementación en medio de una emergencia sanitaria. Es decir, lo que uno lee de ese proyecto de ley es que efectivamente hay una agenda que están priorizando de austeridad aún en medio de la crisis sanitaria. Yo se hubiese pedido por un poco de sensibilidad con la ciudadanía, si querían insistir con esta agenda que ya la intentaron en octubre, esperar que pasemos la emergencia sanitaria, priorizar las vidas de los ecuatorianos y ecuatorianas y después volver a esa discusión. Estamos a puertas también de un proceso electoral que esperamos se dé en condiciones democráticas, entonces es innecesario desde mi punto de vista técnico y social, digamos, el sentarnos a discutir este proyecto de ley en este momento. Ahora, algunos políticos, como Jaime Nebot, por ejemplo, han dicho que es necesario, economistas mineros, redireccionar el presupuesto del Estado, pero como es lógico, ¿no? Redireccionar para atender la emergencia sanitaria. Pero esos aspectos no se están topando puntualmente en el proyecto. No se habla nada, por ejemplo, con lo que dice el propio Nebot. Dejar de pagar la deuda externa. No renegociarla únicamente, como ya inclusive Salud, el presidente Moreno, los organismos multilaterales nos reciben con buena mirada. No, pues, hay que no pagar, pues, porque en este momento se necesitan los recursos. No es cuestión de que en agosto paguemos 800 y pico de millones de dólares cuando la crisis sanitaria todavía va a estar presente, economista. ¿Cómo analizar entonces esto que no está contenida en la propuesta de ley, que no está contenido, mejor dicho, en la propuesta? Es correcto. Entonces, este segundo proyecto de ley de estabilidad de las finanzas públicas, desde un punto de vista innecesario, más bien mete demasiados ruidos, esperemos que se quede en el CAL, que no se califique, aunque es económico urgente. Es que es urgente. Si no hay una respuesta en 30 días, se aprueba por el Ministerio de la Ley. Entonces, una respuesta más bien tendrá que dar la Asamblea urgentemente, pero mete demasiado ruido y distrae, lo cual preocupa. Y el primer proyecto de ley, el llamado de asistencia humanitaria, efectivamente, un primer elemento que tiene que estar ahí es que todos los recursos se redistribuyen para la asistencia sanitaria. Y hay unas prioridades que se podrían definir con absoluta claridad. Lo primero de ellos es garantizar los insumos médicos que se requieren en el sistema de salud, traer las pruebas para el COVID-19 y hacer test masivos a toda la población, garantizar insumos para el personal de salud, garantizar las medicinas. O sea, esa es la prioridad uno, salvar vidas y en buena salud. La segunda es sostener la capacidad de consumo de los hogares, porque ya vamos 5 semanas de distanciamiento social en los hogares, tratamos por prevención de mantener el no sal casa, solo haga lo indispensable, pero los ingresos de la gran mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas se van agotando y hay una necesidad de salir para poder generar un ingreso, para poder adquirir bienes y servicios. Entonces la segunda prioridad debería estar ahí, en poder garantizar que llegue unos ingresos, unos alimentos, que exista una capacidad de consumo en todos los hogares. Y una tercera prioridad es sostener el empleo, porque efectivamente esta situación hace que no se pueda trabajar, que no se pueda producir, complica a las empresas, a los negocios, a las tiendas, complica a todo el mundo. Y ahí hay que sostener el empleo, y para sostener el empleo hay que tener también algunas medidas que son absolutamente claras. ¿Qué pone este proyecto de ley? Nuevamente es algo que ya se ha dicho, lamentablemente siento que desde el Ministerio de Finanzas del Gobierno Nacional se centra únicamente en el aspecto fiscalista de la economía, en lo fiscal, y dice recaudemos algo de plata. Y plantea recaudar 1.418 millones, que son claramente insuficientes. Todas las proyecciones, no hay ningún estudio en detalle que debería venir desde el gobierno nacional, pero todas las proyecciones hablan de una necesidad de por lo menos unos 5.000 millones de dólares para poder atender la emergencia. Y lo que se plantea recaudar es 1.418 millones, de acuerdo al informe del Ministerio de Finanzas. De esos 1.418 millones, 900 millones es de los sueldos de los trabajadores. Y 500 millones de las utilidades del 2018 de las empresas que ganaron más de 1 millón. Es decir, la carga del costo de esto directamente en el bolsillo de los hogares ecuatorianos. Lo cual es un contrasentido frente a lo que estamos diciendo y lo que está haciendo el mundo, cuando lo que se requiere es sostener el empleo y sostener la capacidad de consumo de los hogares en un momento difícil, tener liquidez, se le pone la carga directamente en esta variable.
Y ahí hay un error conceptual, porque en momentos de crisis, como el que vivimos ahorita y que nos afecta a todos, la variable ingreso, que es coyuntural, es altamente sensible, porque uno no sabe el ingreso del mes siguiente. Dicen que es a los trabajadores en relación de dependencia, pero hasta los trabajadores en relación de dependencia no sabemos si el mes siguiente voy a seguir teniendo trabajo o no. Si me van a despedir, si me van a reducir la jornada, si me la van a suspender. Hay una serie de medidas que están ahí que hacen que esto sea altamente sensible. Es coyuntural, ¿verdad? Y es lo que permite atender elementos emergentes. La variable que permite determinar las personas que más pueden contribuir a salir de esta crisis es el patrimonio, que no es una variable coyuntural de flujo. El ingreso es un flujo, viene un mes tanto, otro mes tanto, ingresa, gasto, es un flujo. El patrimonio es lo que ya tengo acumulado y que permite efectivamente determinar condiciones estructurales de las familias, de las empresas y de la sociedad en general. Entonces, a los patrimonios, a los grandes patrimonios, en donde se debería buscar un tema de contribución solidaria, que es un impuesto, ¿no? Pero un tema de contribución solidaria para poder financiar esto. Además de que deberían buscarse mecanismos que sean ágiles para poder dar liquidez. Pero ahí vemos, uno, la variable es equivocada desde cualquier punto de vista técnico. Dos, y eso en términos de eficiencia, que es lo que la economía normalmente analiza. Y dos, en términos de equidad, que es la otra condición que analiza la economía, es absolutamente injusta porque pone la carga en los trabajadores, la mayor parte de eso. Y además a eso sumes un tercer elemento que yo les doy todas las vueltas del mundo y no encuentro otra justificación más que no sea un criterio de discriminación hacia los trabajadores públicos. Porque al trabajador público, y pongamos el ejemplo, una persona que tiene un sueldo de $1,600, no está mal para el promedio ecuatoriano, ya, $1,600, y trabaja en el sector público, le están pidiendo que contribuya $160 mensuales por 10 meses, por 9, 10, 11, 12 meses. A una persona que trabaja en el sector privado y gana los mismos $1,600, le están pidiendo $65. 260 frente a 65 para dos personas que lo que hacen es trabajar, punto, independientemente si sea público o privado. Al uno le quieren cobrar el 100% más o 150% más simplemente por estar en el sector público. Quieren que cotice, que contribuya por más tiempo y que después igual se queda con el salario reducido. Entonces, un elemento absolutamente discriminatorio. No encuentro ningún otro argumento y eso es lamentable, porque se siente que viene dentro de una lógica de desprestigiar lo público, de desprestigiar al Estado y al servicio público, cuando la realidad lo que nos muestra es que necesitamos un Estado altamente eficiente y con capacidades para poder solucionar este tipo de emergencias, ¿no? Entonces ahí, $1,418 que son insuficientes, que están en la variable equivocada, porque están afectando la coyuntura, al ingreso y no al patrimonio, que ponen la mayor parte de la carga en los trabajadores, lo cual es injusto, es inequitativo y que además discrimina a los funcionarios públicos. Entonces ahí hay un problema grande. Después hay una serie de elementos de sostenibilidad del empleo que plantea la ley, en la que nos dice que puede haber una libre negociación entre empleados y empleadores y podríamos ponernos de acuerdo, que me reduzcas el ingreso, que me reduzcas la jornada o que me la extiendas, y lo deja sin reconocer que hay un problema de raíz en las relaciones laborales, que es el poder que tienen las partes en una negociación, porque el trabajador tiene menos poder en la negociación frente al empleador, porque el empleador me contrata a mí o a Licenia o al Washington y hay otros, puedo ejercer más poder. Mientras que el trabajador, si no acepta, se muere de hambre. Lo despiden. Entonces, por la necesidad se acepta cualquier condición. Entonces, esa libre negociación es muy, muy problemática y además el proyecto de ley dice que ese acuerdo puede durar 2 años. No la emergencia, 3 meses, 6 meses, no sé, 2 años. ¿Y por qué ponen esos plazos? No hay ningún análisis en ese sentido. Claro, luego también se establece elementos de que la cuenta que se generará con las contribuciones de los trabajadores, sobre todo, ¿verdad? Va a estar
vigilada por 5 personas de la sociedad civil que nombra el presidente de la República, sin ningún criterio, con absoluta discrecionalidad, más bien generando un elemento burocrático, creo yo, y sin ninguna legitimidad. Se establece que ese fondo se financiará también por un porcentaje de los créditos y donaciones que recibe el Estado. Y dice literal, por un porcentaje, no dice cuánto, no dice el 100% vendrá al fondo para atender la emergencia, no dice el 20, no dice el 80, no dice nada. Dice, habrá de lo que recojamos de créditos y de donaciones, un porcentaje irá a esa cuenta. Y lo demás, ¿y cuánto es? Hay una serie de problemas. Y luego, sí, la ley tiene esos elementos, tal vez un último elemento que yo quisiera señalar para tal vez profundizar luego en algunos elementos de mayor preocupación de la ciudadanía, es que pone una cláusula transitoria de que se elimina todo el financiamiento de promoción para las elecciones del 2021. Y que puede sonar bien desde un punto de vista demagógico, porque no es eso los recursos que van a sacar al país de la crisis sanitaria, pero que a mí me preocupa porque es un limitante a la participación democrática, porque entonces no va a haber espacio para poder que candidatos y candidatas de todas las tiendas políticas puedan promocionarse y dar a conocer sus posturas, sino que únicamente quienes ya están haciendo campaña o tienen condiciones mediáticas que les permite estar en los medios de comunicación permanentemente son quienes van a poder efectivamente ser actores políticos hacia el 2021. Entonces me preocupa mucho desde un debilitamiento de la democracia esa cláusula transitoria también. Ahora, usted decía, economista Mideros, que hay un planteamiento, mejor dicho, usted no dice, el proyecto sostiene un eje en donde se plantea garantizar el sostenimiento del empleo, pero es absolutamente contradictorio a lo que está pasando. Es decir, se manda la ley de urgencia económica cuando ya se está despidiendo a medio mundo, en el sector público y en el sector privado. Es decir, se da una respuesta luego de que se concretó ya cientos, miles, decenas de miles de despidos. Y hasta mientras pueden venir muchos más. Entonces es un contrasentido absoluto. Y lo otro, evidencia una contrarrespuesta equivalente al aporte que se le pide al ciudadano, como al trabajador público, equivalente en el sentido de qué va a pasar con sus deudas. Porque un empleado público que gana $1,400, como usted dice, los 1,600, los 160 que le van a descontar, a lo mejor pagaba la pensión de su hijo, la matrícula de esto, de este otro, y mantiene a toda su familia, que son de 5 miembros. Y entonces ya no le van a cobrar las deudas o también le van a rebajar en el mismo porcentaje el cobro de las alícuotas mensuales por deudas, arriendos, etcétera, etcétera. En esa disyuntiva, entonces, ¿cómo nos movemos? ¿O cómo se debe mover la Asamblea, Andrés? Justamente son dos elementos ausentes que son medidas que se están tomando en todo el mundo, o sea, finalmente. La una es entender que efectivamente las empresas tienen un problema de liquidez para poder pagar las nóminas. Eso es cierto, eso es así, no están vendiendo, no están produciendo, bueno, unas sí, otras no, eso se puede revisar, pero en general el aparato económico productivo no está funcionando porque estamos en medidas de distanciamiento social. La única forma de poder sostener la nómina es garantizando liquidez a esas empresas, micro, pequeñas, medianas, y eso es a través del sistema financiero. Eso se llama dar créditos emergentes a las empresas de todo tipo, la micro, la pequeña, la mediana, la EPS, la grande, a todas las empresas que lo requieran, que puedan acceder a líneas de crédito con periodo de gracia de 3-6 meses, con 0 tasa de interés, de ser el caso, subsidiada por el Estado, ahí estaría bien, para que tengan los recursos para poder seguir pagando los sueldos. Y luego el acuerdo puede ser cómo recuperamos, cómo trabajamos, cómo reactivamos la producción en el lugar en el que cada uno trabaje, ¿verdad? Pero la negociación no es bájeme el sueldo y bájeme el sueldo por 2 años, bájeme la jornada y por 2 años. Porque de nuevo, estamos haciendo todo lo contrario a lo que está haciendo el mundo. Entonces, esa línea de financiamiento emergente para que las empresas de todo tipo puedan pagar y sostener sus nóminas, es lo que debería estarse implementando, y eso está ausente dentro de esta discusión. Y la otra es el tema de las deudas. Lo mismo, en todo el mundo las medidas que se han implementado es un congelamiento de las deudas, no un aplazamiento,
no pagar la cuota 3 meses, pero me sigues cargando intereses. No, no, no. Lo que en todo el mundo se ha hecho es un congelamiento. Te congelo. Me debías tanto, se congela. En 3, 4, 5 meses, cuando se reactive la economía, volvemos a hablar. Y desde allá vuelven a continuar los intereses y volvemos a pagar una vez que ya haya. Pero ahorita es un pare completo para que la gente pueda tener liquidez. Y luego, y asimismo, esos dos son dos grandes ausentes que deberían estar aquí con absoluta claridad, ¿verdad? Y luego hay estos otros elementos que se ponen también de el apoyo a las pensiones en unidades educativas privadas, que no está mal, pero hay que saber que llega a un sector pequeño de la población. El grueso está dentro de la educación pública, ¿verdad? Donde más bien hay que ver que se reactive y que los niños, las niñas puedan seguir teniendo cierta interacción con el sistema educativo. Y además queda discrecionalidad, porque hay una serie de artículos como ese de vamos a apoyar que quedan a como se establezca en el reglamento. El reglamento es un decreto ejecutivo firmado por el presidente de la República. Es decir, quedan también demasiados vacíos sin la discusión y la aprobación política de la Asamblea Nacional, que es el órgano legislativo, es la primera función del Estado. Entonces, y eso sumado, digamos, al contexto de emergencia, a las declaraciones que ha hecho la ministra del Interior, volvamos a poner en el escenario que se presentaron dos proyectos en paralelo y el uno no tiene relación con la emergencia sanitaria. Entonces, lamentablemente parece más que una presión política a unas medidas que vayan a ayudarnos a atender la emergencia y a salir de la crisis. Economista Mideros, sobre la creación de esta cuenta especial de asistencia humanitaria, el gobierno, el Ejecutivo, finalmente decidió que esta sea administrada o supervisada, para no utilizar el término de administrada, supervisada por 5 miembros de la sociedad civil que conformarán un consejo consultivo de observación del manejo de la cuenta. Estas personas no tendrán una remuneración, sino que recibirán viáticos. ¿Por qué necesitamos que una comisión vigile los manejos de esta cuenta? ¿Por qué no puede hacerlo de forma autónoma quien tenga que hacerlo de acuerdo a lo que la ley establezca y punto? Y tiene que hacerlo, y efectivamente el presidente en la cadena nacional dijo, no administrará el gobierno sino la ciudadanía. O sea, ya se dieron cuenta que eso no es viable legalmente porque son recursos públicos recaudados por impuestos, sujetos a control de la Contraloría. No se puede dar la delegación de la administración de los recursos públicos a un grupo de privados, no se puede. Ya se dieron cuenta de eso, entonces ya no dicen administración, sino que habrá una supervisación y habrá una junta de personas, 5 personas nombradas a dedo por el presidente de la República, absolutamente innecesario y burocrático. O sea, llama demasiado la atención porque eso es responsabilidad del presidente, porque para eso fue electo, responsabilidad de los ministros, que para eso son ministros de Estado, ¿verdad? Y hay las entidades de control, finalmente está la Contraloría y por el otro lado está el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Tenemos una serie de entidades que son las responsables de hacer el control social a esto. No hace falta poner, y menos discrecionalmente, a gusto o disgusto del presidente de la República, a 5 personas que estén supervisando el uso de estos recursos. No quedan claro cuáles son sus funciones. Evidentemente es ad honorem, no cobran sueldo, pero sí hay unos costos de traslado, ¿cuándo? ¿De qué manera? No está reglamentado. Entonces, ¿cómo se van a controlar la participación de estas 5 personas? Es lo que quedaría en duda, ya que estamos en eso. Me parece un artículo absolutamente innecesario. Pidan que haya la rendición de cuentas correspondiente del Ministerio de Finanzas ante la Asamblea Nacional cada 15 días, si quieren, para que le explique a la Asamblea Nacional, como representantes políticos, como es la función que tiene la responsabilidad del control, de la fiscalización, que cada 15 días el Ministerio de Finanzas le informe a la Asamblea qué es lo que se está haciendo. Ese es el control democrático en donde se tienen que hacer las cosas con las autoridades que fueron electas democráticamente. Economista Mideros, otra duda que yo tengo en esta misma parte de la ley es esto del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. De acuerdo a este proyecto, se plantea extender su cobertura en prestaciones de salud por 60 días para las personas que hayan perdido su trabajo, pero no se dice nada, por ejemplo, del pago de los préstamos hipotecarios. Muchas personas, tanto en el sector privado como en el sector público, ya están en mora con el BIES en el pago de sus cuotas de los préstamos hipotecarios. Y muchos de estos son servidores públicos a los que precisamente se les está afectando con esta ley. Muchos de ellos incluso ya han perdido su trabajo por las disposiciones del Ministerio de Economía también. ¿Por qué no se puede hacer algo más cercano a la gente también en materia de seguridad social? ¿Por qué no lo que usted decía hace un momento, no sé,
pasar las cuotas de estos meses al final del crédito hipotecario sin que esto amerite un pago adicional de intereses, acercándose a las necesidades de la gente. ¿Por qué esto no se plantea? Sí, eso se debe plantear, ¿por qué no se plantea? Es difícil elucubrar en ese sentido, pero evidentemente es un vacío que está ahí, tanto de las deudas del BIES como las deudas que se pueda tener con la banca comercial, con las cooperativas de ahorro y crédito. O sea, la regulación debería estar establecida ahí para, insisto, prioridad. La uno es el sistema de salud, la vida de la gente y la salud. La segunda es de la capacidad de consumo y la tercera es del empleo. En función de esas prioridades deberían estar las medidas. Y vemos que todo esto está ausente, es algo que se debería definitivamente incluir. Luego, todo el tema del sistema de salud en este momento, el IES, el ISFE, el ISPOL, las clínicas y hospitales privados, todo lo del Ministerio de Salud Pública, debería estar funcionando en una misma lógica, como un verdadero sistema bajo gestión del Ministerio de Salud Pública. Eso es lo que han hecho otros países para garantizar que una persona pueda ser atendida en cualquier lugar. Que me atiende el IES, el ISFE, el ISPOL, la clínica privada o el ministerio, no hace diferencia en la medida en que la persona que requiere atención pueda estar siendo atendida debidamente. Entonces hay un elemento de coordinación que también está ausente, hay todo este elemento frente al sistema financiero que es ausente y que esperemos la Asamblea introduzca alguna directriz, alguna disposición en este sentido. Creo que eso es lo número uno que se debería plantear. Lo otro es corregir, digamos, de estas discriminaciones e injusticias hacia trabajadores públicos y hacia trabajadores en general. La variable sobre la cual se podría ver una alternativa es el patrimonio, más no el ingreso. Ya lo dije, el ingreso coyuntural, el patrimonio es stock, es acumulado, es estructural, digamos. Entonces ahí se podría ver una contribución única de personas y de empresas. Y claro, el tema del empleo no se va a solucionar por esta libre negociación, porque la libre negociación ya estaba en marcha y lo que vemos es pérdida de empleos todos los días. Lo que tiene que venir son medidas sensatas, entendiendo que las empresas no tienen liquidez e inyectar liquidez condicionado al sostenimiento de la nómina, ¿no? Eso hay que revisarlo con absoluto detalle. Y luego las medidas concretas también de transferencias monetarias deberían ya estar también discutidas o direccionadas dentro del proyecto de ley. Se deja de mucha generalidad para la posterior reglamentación del ministerio y claro. No sé si con esta junta de 5 personas que se van a nombrar van a hacer el reglamento a la ley, entonces quedan unas dudas democráticas de ahí que hay que tomar en cuenta. Ahora, políticamente el tema también debe ser analizado en su contexto, Andrés. Usted también es un activista político. La Asamblea va con una suerte de espada de Damocles. A ver, si no me aprueban el proyectito, así lo dijo la ministra, ¿no? Muerte cruzada. Y no se puede jugar con el país con ese tipo de amenazas, Andrés. No sé qué piensa usted. Estoy de acuerdo, ese tipo de amenazas en un momento de emergencia sanitaria es desconocer cualquier intento de construir un proyecto conjunto, que es lo que necesitamos. La responsabilidad está en la Asamblea, y la Asamblea, lamentablemente, la Asamblea Nacional también ha tenido muchas falencias en poder darle alternativas viables a la sociedad. Esperemos que en este momento lo sepa hacer. Finalmente, el proyecto está en discusión en la Asamblea, y la Asamblea puede enmendarlo y puede aprobar un proyecto mucho más sensato, recogiendo una serie de propuestas que se han venido haciendo desde organizaciones sociales, desde las universidades. Ahí hay un sinnúmero de propuestas. Regresar a ver lo que ha hecho el resto del mundo, y puede aprobar un proyecto que sea sensible, que sea sensato y que sea de cohesión. Y ahí cambia la pelota, porque ahí es el gobierno nacional el que tiene que aprobarlo. No creo que lo vaya a vetar, si no ahí sí estamos complicados. Pero eso, nuevamente, depende de nuestra clase política en la capacidad que tenga de poder llegar a unos acuerdos mínimos priorizando el bienestar. Insisto, el mundo sí ya se ha anticipado, estamos bastante tarde, entonces no necesitamos inventar el agua tibia, sino regresar a ver qué está haciendo el resto del mundo, aquellos países que están siendo exitosos, y hacerlo. Por Dios, es eso. Veamos y hagamos eso rápidamente, con responsabilidad política de la Asamblea Nacional, y enmendemos este proyecto de manera que nos permita dar respuestas a la ciudadanía. Pero nadamos siempre contra corriente, Andrés. Ese es el problema. Planteamos todo lo contrario de lo que están haciendo todo el mundo. Es que el proyecto así lo señala. Ahí está el problema, que hace falta visión política y visión estratégica de parte del régimen. ¿O no? ¿O me equivoco, Andrés?
Lamentablemente, con el proyecto de ley muestra una falta de visión y de ver lo que está haciendo el mundo. Esperemos que esa responsabilidad y esos acuerdos se puedan establecer democráticamente en el Pleno de la Asamblea Nacional, que es donde corresponde en este momento. Esperemos por el bien del país. Ojalá así sea. Bueno, muchas gracias, Andrés, por haber aceptado esta entrevista. Estuvo con nosotros el economista Andrés Mideros. Aporte para el análisis y reflexión de ustedes, amigas y amigos, y también de los asambleístas. Ojalá recojan lo que se dice en los medios de comunicación alternativos que presentan los otros relatos. Gracias, Andrés. Muchísimas gracias, un buen día. Hacemos la pausa, amigas y amigos, ya volvemos.